Padre Santo, te damos gracias por este día, por este domingo, Señor, que nos permites estar aquí, por permitirnos, Señor, recibir tu palabra, Señor, orar unos por otros, adorarte juntos, Señor, en respuesta. Muchísimas gracias, Señor, por tu favor en nuestra vida. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos hables. Háblanos, Señor, al corazón. Permítenos, precioso Dios, ser sensibles a tu voz y que tu palabra, Señor, venga viva, fuerte como fuego y que arda nuestro corazón, Señor, y que te podamos conocer más y más a ti. Hoy, un día, o un poco más, perdón, un poco más de como ya te conocíamos, Señor. Revélanos, muéstrate a nosotros por medio de tu palabra, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a tener la sabiduría, la forma, de manera que podamos salir edificados y llamados por ti, Señor, por tus propios dichos, no por nuestras ideas, sino por las tuyas, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Tienen frío? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio de Hechos. Hoy estamos en el capítulo 13. Comenzamos la semana pasada y vimos cómo iniciaba el relato de cómo se empieza a expandir el reino de los cielos que empezó en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y ahora se va a ir hasta el resto de la tierra, por toda la tierra, hasta los confines de la tierra. En ese tiempo muchas personas, su mundo estaba suscrito a lo que hoy conocemos Europa, África y Asia, ¿no? Nada más. Todavía no se descubría América, ¿no? Entonces, hasta lo último de la tierra. Eso implicaba llegar hasta España. Si ustedes se acuerdan, Pablo tenía intenciones en la carta de los romanos, que le escribe la carta de los cristianos que están en Roma y decirles que quería tomar como Roma, como si fuera un eje y expandirse hasta España. Entonces, pero antes de avanzar en este relato, vimos que la comunidad de cristianos de donde va a salir Pablo, que es la iglesia de Antioquía, es una comunidad que a esas alturas, y yo pensaría que tal vez un poco rápido, los cristianos que estaban en la iglesia de Antioquía, que decíamos pues que a lo mejor era una iglesia medio rara, porque estaba llena de gente, lo que hoy podría ser una iglesia llena de chicas con minifaldas, porque acaban de creer y pues todavía como que apenas están empezando, y toda la gente tatuada, piercings, diciendo una que otra grosería en la congregación, etcétera. Pero muy rápidamente vimos que en el capítulo 13 de que ya son maestros de la escritura y son profetas, ¿sí? Y Dios los empieza a levantar y están ayunando y orando y estaban en una mesa, veíamos, muy diversa, con distintos tipos de personas, con distintos trasfondos. Había gente de África, ¿se acuerdan que estaba un cuate de tez morenita, de esos africanos? Distintos trasfondos. Y decíamos, ¿seremos capaces de hacer iglesia de la misma manera? Donde hacemos un lado nuestros orígenes, nuestros estilos, voy a ser más, nuestra cultura cristiana, la hacemos a un ladito para hacer iglesia juntos y orar juntos y enfocarnos en la misión del Señor, ¿no? Y lo segundo que veíamos es cómo ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea, ellos no empezaron su viaje misionero. Las misiones de Pablo fueron una idea del Señor, no fueron idea de Pablo. Claro, estaba el ímpetu, la energía imparable de Pablo, pero fue idea del Señor. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé, y pum, los envió, ¿no? No fue iniciativa de ninguno de los que estaban en esa mesa, fue idea del Señor, fue iniciativa del Espíritu Santo, fueron designados por el Espíritu de Dios, no se autoenviaron. Eso es muy importante. Y decíamos, no inicies nada en tu vida. No inicies nada hasta no estar seguro que el Espíritu Santo está detrás de esa iniciativa o de eso que vas a arrancar. Es bien importante. ¿Y cómo voy a saber que el Espíritu Santo quiere o me está mandando? Bueno, pues es que tienes que tener una comunión con el Espíritu de Dios. Si no, pues ¿cómo?
¿Y cómo se tiene una comunión con Dios? Por medio de su palabra, respondiendo en oración, y veíamos también ayunando. Que el ayuno complementa, decíamos, es una disciplina cristiana que se suma a tu tiempo de oración. No es que el ayuno está como que acá aparte, porque a veces como cristianos lo agarramos como dieta incluso, ¿no? A mí me tocó una ocasión hacer la dieta, hasta me revuelve, el ayuno de Daniel, y estaba más tenso pensando si la tortilla era de almendra molida o si era de maíz, o sea, entonces no es el caso. Entonces, y ahora sí vamos a entrar a la primera travesía de Bernabé y de Saulo. Acompáñame a Hechos, capítulo número 13. Hoy no hay Biblia digital, así que se oigan las hojitas o los taps en el celular. Hechos 13, en el versículo 4, ahí nos quedamos. Bueno, leamos desde el 3. 13:3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ahí está, ¿enviados por quién? Decíamos, por el Espíritu Santo, fue iniciativa del Señor. Descendieron a Seleucia, o sea, Antioquía está acá arriba, ¿sí? Abajo está todo Israel, y entonces bajaron un poquito a un puerto que se llama Seleucia, y dice, y de ahí navegaron a Chipre. Es una isla que está ahí enfrentito, ¿no? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, que también, de los judíos, también tenían a Juan de ayudante. Hasta ahí. Déjenme decirles varias observaciones. Zarpan de Seleucia, agarran un barquito, llegan a la isla de Chipre, a un puerto que se llama Salamina, ¿ok? Y entonces ahí en Salamina empiezan a predicar, y lo primero que hace Saulo, Juan y Bernabé es ir a la sinagoga de los judíos. Y yo decía, caray, de nuevo Pablo a las sinagogas. No sé si se acuerdan que cuando recién se convirtió, quiso ir a la sinagoga y le tronó el cohete en la mano, ¿no? Como decimos aquí en Sonora. No funcionó. Y la pregunta que yo dije es, ¿por qué ahora sí va a funcionar? Y tengo algunos puntos que quisiera repasar contigo y que reflexionemos. Número 1, a estas alturas ya han pasado prácticamente unos 12 años desde que Saulo se convirtió. O sea, cuando Saulo se convierte y quiere entrar a la sinagoga, no tiene mucho que la persecución que él mismo provocó acababa de suceder. O sea, él se acaba de topar con Cristo, se va 3 años a un exilio a Arabia. Muchos estudiosos dicen y coincidimos en que fue a releer todo el Antiguo Testamento para entender la obra de Cristo, ¿no? Y la conmoción era tal, quizá todavía a su regreso, después de 3 años, porque, a ver, hoy en día, yo pensaba, hoy en día tenemos muchas distracciones, muchísimas. O sea, lo que hoy es noticia, ¡pum! La bomba, ya, todo el tema de la guerra de Siria. Mañana, no sé qué pasa aquí en Hermosillo y ya Siria se nos olvidó. ¿Sí? O sea, cambiamos muy rápido, pero en ese tiempo no había redes sociales, no había noticieros, no había radio, no había televisión, no había periódico, no había nada. Entonces, un evento que sucedía generaba una conmoción que podría perdurar, ¿no? Entonces, los judíos quizá todavía esperan ver un Saulo como lo conocen hasta ese momento, cuya misión era encarcelar creyentes. Y de repente lo ven en la sinagoga y dicen, hey, ¿qué ondas? ¿No? Pero en este punto ya han pasado 12, 14 años aproximadamente, y después de 10 años, muchas cosas pasan. Ya no está la misma gente en los mismos puestos de gobierno, ya no está la misma gente en las comunidades, algunos a lo mejor hasta fallecieron, etcétera, etcétera. Y eso puede abrir las puertas de otra manera. Número 2, Saulo no va solo. Si se fijan, la primera vez, y nos regresáramos a los capítulos anteriores, Saulo ahora en este caso va acompañado de Bernabé. Y Bernabé era un judío que dice el libro de los Hechos, un varón muy respetable. Todo el mundo lo conocía y era respetado. Entonces ven a Saulo
totalmente transformado después de 12 años por el efecto de la Escritura en él, por el efecto de la salvación de Cristo en él, más la obra del Espíritu Santo en su vida, donde quizá tenía unos modales muy distintos a los de antes, y obviamente eso marca la diferencia. Y además también va otro creyente, no se especifica si era conocido o no, que era Juan, pero andaban, o sea, no llega solo, ¿no? Y aquí lo que quiero decirte es, tú puedes tener el don que tú quieras, que el Señor haya puesto en tu vida, pero permitamos que el cuerpo de Cristo valide ese don que Dios puso en ti. En este primer viaje, no, es el primero, después vamos a ver a Pablo un poco más solo, pero este que es el primero, no va solo, va acompañado. Y esa es una característica de los dones que Dios pone en tu vida, ¿sí? Se van a notar. ¿Cuándo se van a notar? Cuando estés aquí entre esta bola de gente que somos aquí. En tu casa no se notan los dones, o nomás los conoces tú y quizá y tu familia. Pero aquí yo no sé si, poder que yo no sepa que Dios ha puesto el don de hacer misericordia en tu vida, ¿no? Entonces, así es como se validan los dones por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a decir, sí, sí, cierto, esta persona, Dios lo ha llamado ta, y ta. ¿Me explico? Entonces, bueno, punto número 2. Y el tercero, ¿por qué ahora quizás sí funcionaría a través de las sinagogas? Porque ahora Saulo está siendo enviado por el Espíritu Santo. Entonces, es muy probable que Saulo, entendía de una manera diferente cómo acercarse a los judíos. Como les decía, han pasado años estudiando, orando, buscando al Señor, ayunando, conviviendo con otros creyentes, como le llamamos ahorita, Salmo 133, ¿no? Sabe que el Evangelio también es para los judíos. Y mira cómo enmarca la diferencia ahora. Acompáñame a Romanos 1, por favor. Romanos 1. Los que están aquí desde el estudio de Romanos no deberían ni siquiera ir a la Biblia, ya se lo deberían de saber. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es Pablo escribiendo, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Y a quién primero? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, Pablo ya entendió de una mejor manera y consistente que el Evangelio, claro, también es para los judíos. Y de alguna manera el Señor ahora sí permite que llegue primero a la sinagoga, porque de hecho eso se va a convertir en un patrón. Si tú, lo vamos a ver, todos los viajes que hace Pablo comienza llegando a la sinagoga de los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, ya conocen las Escrituras en cierto sentido. ¿Y quién mejor para predicarlas y mostrarles el Evangelio a toda esa gente que son unos salchichones en el Antiguo Testamento, que un Saulo que tiene todas las credenciales, fariseo de fariseos, pero ahora convertido, para darles razón del mensaje y cómo se encarnó en Cristo y Cristo se entregó por ellos? Es increíble el instrumento que Dios eligió en Saulo, ¿no? Entonces, y también los judíos están esperando a un Mesías. Están en una espera de, ya va a llegar. No, cuate, ya llegó. ¿Cómo que ya llegó? Sí, lo crucificaron. Peor tantito. Pero hay esperanza para tu vida. Ah, pero ¿cómo? Y entonces se daba una pasarela para predicar el Evangelio de una manera eficiente. Pero Saulo, si te fijas, ha hecho una espera tan paciente por 12 años. Y yo te quiero preguntar, porque me dejó pensando y anoté esta reflexión de, ¿estamos conscientemente tú y yo respetando el proceso con el que Dios está tratando con tu vida? ¿O estamos siempre así como impacientes? ¿Y cuándo? Y Señor, ya tengo años orando por esto, no se da. ¿O qué ondas? ¿Estamos siendo pacientes en su dirección? ¿O incluso lo estamos hasta apresurando? Y yo quiero decirte algo, ¿sabes? Para el Señor no hay prisa. Es más, Él dice que
que tal vez nosotros podemos considerar como lento al Señor, pero dice, no, el Señor no retarda su promesa, sino que Él está siendo paciente para que se cumplan tus sueños, no para que todos le conozcan. Porque esa es la meta del Señor, que le conozcan a Él. ¿Sí? No que vivamos en la pitic de 100 los ochenteros. Entonces, yo veo a Jesús y tú puedes leer a Jesucristo y jamás lo vas a ver acelerado. Toda la vida anda tranquilo, sí, no siendo perezoso. Lo vemos moviéndose de un pueblo a otro, quedándose hasta altas horas de la noche orando y sanando a los enfermos, pero no anda acelerado. Oye, ¿qué sabes qué? Se me olvidó el pan de la Santa Cena. Juan, ve para allá, toma una moneda, agarra un pez, corre tú. O sea, no lo vamos a ver jamás así. Lo vamos a ver orando muy temprano en la mañana o orando tardísimo en la noche, buscando al Padre en oración. Entonces yo te invito que de alguna manera, en el ejemplo que vemos en Cristo y en este ejemplo que vemos en Pablo, seamos pacientes. No hay prisa. ¿Sí? No hay prisa. Aquí en Semillas, si seguimos siendo 3 años más, ¿qué importa? Lo importante es que tú y yo conozcamos al Señor y nos volvamos fructíferos. Porque también quedarnos de club de Tobis, te vas a volver un creyente así como en la fe, panzoncito, que nomás recibes y recibes y recibes y recibes. ¿Y a qué horas das? Y estoy hablando no de servir aquí necesariamente en la iglesia. Estoy hablando de qué estás haciendo para su reino aquí, ahí en tu casa, en tu colonia, en tu calle, con los tuyos. Sí, tenemos que imitar el patrón de Cristo. Bueno, verso 6 dice, de nuevo Hechos 13. Dice, y habiendo atravesado toda la isla. La NTV me llama muchísimo la atención porque dice que se fueron de ciudad en ciudad. ¿Sí? Dice, y atravesando toda la isla hasta Pafos. Si tuvieras la isla de Chipre, acá está Israel, agarraron el barco, llegaron a la isla de, ¿cómo se llama la ciudad? Sí, no, se llama Salamina. Llegaron a la isla de Salamina, y la ves en este extremo, y del otro lado de la isla está Pafos. Entonces, no se fueron por pura carretera sin descansar, se fueron de pueblito en pueblito, ¿no? 160 kilómetros. ¿Cómo los recorres? Pues haciendo paradas aquí, como cuando vas a, no sé, para allá a Nacosari, y llegas a Ures por unos tacos de queso, y compras machaca y unas coyotas, y luego llegas a no sé dónde más, y te vas parando en los pueblitos, ¿no? Algo así. Pero ellos no iban para comprar coyotas, estaban predicando del Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces dice que llegan hasta Pafos y dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aguántenme aquí. Sergio Paulo, ¿quién es? Es el gobernador de Chipre, básicamente, de toda la isla. Era conquistada por Roma y a ciertos lugares, así como Herodes era enviado a Israel, lo mandaron a Chipre. Ahora dice que había un mago ahí. ¿Por qué había magos? Pues porque obviamente en la cultura, en la sociedad romana, era algo habitual consultar magos y gente esotérica para poder tomar sus decisiones de una mejor manera. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. ¿Y por qué manda llamar a Bernabé y a Saulo? Pues por eso, porque si habían ido, él es el gobernador de toda la isla, y ya saben, pueblo chico, chisme grande, se corrió bien rápido la voz y se habían ido de ciudad en ciudad, y seguramente el mensaje del evangelio en cierto sentido se había corrido. Y aparte, cuando llegan a Pafos, pues no llegan a la casa del gobernador, llegan a la sinagoga, ¿no?, de los judíos,
con la gente que ya de alguna manera está abierta y empiezan a predicar y ese mensaje de esa noticia, de esa predicación, llega a oídos de Sergio Paulo, el gobernador, y dice que es un gobernador sabio, o otra versión dice prudente, esta versión dice prudente, otra versión dice inteligente, otra versión creo que decía sabio. Y pues no es a menos, si hay alguien sabio, en lugar de estar consultando cualquier otra fuente, consulta la palabra del Señor, porque es donde hay sabiduría. Ahora, me llamó mucho la atención esto de que dice que Sergio Paulo es un varón prudente, pero mira quién lo estaba acompañando, este cuate que se llama Barjesús. Más adelante en el verso 8 dice que se llama Elimas, no tiene acento. Elimas significa mago. Y el verso 6 dice que este cuate es 3 cosas. Dice el versículo 6, atravesado toda la ida, allá no es cierto, ahí está. 1, es un mago. Número 2, es un falso profeta y judío. A ver, vamos a hacer una combinación de estas 3 cosas. Judío, para empezar, una persona que pudiéramos pensar que en teoría tiene un buen perfil, porque es un judío, ellos conquistaron, había mucha mezcla ahí de culturas, pero pudiéramos pensar o decir o asumir que judío es alguien que parece bien, que cae bien de entrada, o sea, que es aceptable, no pasa nada. Número 2, dice que es profeta. Muy seguramente era muy persuasivo este Barjesús. O sea, es alguien que habla bien, pero en el fondo, totalmente falso. Falso profeta. Y número 3, mago. O sea, alguien que es mago. O sea, porque ya ve que la Biblia dice, y vinieron los magos de Oriente a adorar a Jesús. Ok, no es el mismo mago. Este mago es un mago de esos que hacen hechicería, brujería, que practica adivinación y esoterismo. Y yo quiero hacer nomás una breve reflexión aquí, importante. ¿Qué es profecía? ¿Qué decíamos la otra vez que es una profecía? Es hablar lo que Dios ya ha hablado. No es otra cosa, no es adivinar el futuro, ¿no? Es hablar lo que Dios ya ha hablado. Entonces, ¿qué es una falsa profecía? Hablar algo que Dios no ha dicho. Hablar lo que Dios no ha hablado como si Dios lo hubiera hablado, porque estás hablando en falso. Es que Dios dijo esto. Eso no es lo que dijo Dios. Y yo quiero decirte esto. ¿Cómo es posible que una persona tan inteligente o prudente o sabia como Sergio Paulo haya caído en falsas profecías? ¿Y sabes qué? Porque aún hasta el más prudente es o puede ser vulnerable a la falsa profecía si no conoces la verdadera. ¿Me explico? Si no conoces el Evangelio de Cristo, si no conoces su palabra, vas a ser engañado. Yo cuando estaba chico, más morro, decía, leí en la Biblia que decía, aún los elegidos serán engañados, dice Jesucristo. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué seguridad tengo yo de que no me van a engañar a mí? Pues cuate, ponte a estudiar, ponte a meditar la Escritura. Porque si no tienes este filtro, te van a engañar. Así como engañaban a Sergio Paulo. Mira, acompáñame al Salmo 119. Fue el domingo de los Salmos este. Salmo 119. Tú debes de venir bien filoso. Es que allá en la iglesia donde está su esposa todavía están estudiando verso a verso el puro Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Dice, por si no sabías, el Salmo 119 es un acróstico. Cada sección que ves es de una letra del abecedario. Salmo 105, ahí empieza una de las letras, de hecho, dice, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sabes qué decisión tomar en el camino de tu vida.
La respuesta la vas a tener a través de la palabra del Señor. Punto. Acompáñame al versículo 176. 176, sí. De ahí mismo, de ese mismo capítulo. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Fíjate esto. La mezcla entre no olvidar los mandamientos del Señor y andar errante, perdido por la vida. Acompáñame ahora al versículo 104, regrésate un poquito. ¿Cuál es la fuente de la inteligencia que tenía Sergio Paulo? Pues no sé, tal vez la educación, tal vez la formación romana que le dieron. Pero mira esto, como dice el salmista en el verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, debido a lo anterior, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Dónde vamos a encontrar la veracidad para nuestra vida? No la vas a tener de otro lado más que a través de su palabra. So sorry. Si pensabas que lo podías adquirir de otro lado, te vendieron espejitos, ¿no? Acompáñame al versículo 130, ahí mismo. 130. Qué tremendo está este. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Esto que estamos haciendo aquí. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Los simples en la Escritura son gente como ñoña, como sopencos, no sé cómo decirlo. Es gente que es tan ñoña, mis hijas dicen noobs, o sea, así, así, novatos, que lo puedes atontar, engañar, embaucar y no se va a dar cuenta, ¿no? Es como un ingenuo, pues, y ñoño a la vez, porque se traga lo que le das. Entonces, Sergio Paulo está actuando como un extraviado, está actuando como un simple, porque su prudencia, su sabiduría, su inteligencia ha estado basada en meros esfuerzos humanos. Entonces la pregunta que tú y yo tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer para evitar ser embaucados, para evitar andar perdidos? Como el Salmos 119, 104, el que leímos ahorita, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. No de otro lugar. Digo, puedes contarte con hermanos creyentes que también Dios va a dar sabiduría, porque la sabiduría es también parte de un don del Señor, ¿sí? Y Dios puede usar a tu hermano para darte un consejo excelentísimo, justo lo que necesitabas para desenmarañar tu problema. Pero la fuente es la Escritura. A veces en las iglesias revuelven, y hoy hay una cosa tremenda, mezcla entre la parte de como tipo terapia, ¿sí? Con el consejo, con la consejería. Y de hecho, en Estados Unidos los pastores se están metiendo en un problemón, porque ahora la consejería se está mezclando con terapia, y entonces si llegas a dar una consejería que la persona aplica mal, el pastor se mete en problemas. Entonces está muy complicado. Pero al final, ¿por qué te digo esto? Porque me acordé ahorita, porque ¿cuál es la fuente de consejo que tú y yo podemos tener para tomar las mejores decisiones en nuestra vida? La palabra del Señor. No hay otra mejor. Sí puedes tomar buenos consejos, buenos tips, buenas técnicas, tácticas para tratar con tu forma de pensar, pero no vas a encontrar claridad y paz para tu vida y para tu mente si no tomas el consejo de Dios, que es este. Jesucristo se nombra a sí mismo el Dios consejero en Isaías. ¿Se acuerdan? Admirable, consejero, Dios fuerte, Emmanuel, príncipe de paz. Admirable. Él es tu consejero. El consejo que Sergio Paulo necesitaba no era netamente el de él, era el de la palabra. Y gracias a Dios que llegó a sus oídos.
Y por eso manda a llamar a estos cuates. Y entonces les dice en el verso 8, dice que pues lo manda a llamar. Y entonces le empiezan a hablar ahí a Sergio Paulo, ¿no? Le empiezan a compartir el evangelio. 8. Pero les resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira esto, mira, fíjate cómo dice, no tenemos la pantalla aquí, pero la NTV, si alguien la trae ahí en su celular, mira cómo dice este mismo versículo 8, creo que expande un poco mejor para entender en español qué es lo que está sucediendo, le da más detalle. Dice en la NTV, pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, fíjate esto, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. ¡Wow! Cuando vi esta traducción yo dije, ¡qué impresión! Y con una cierta libertad, no tan estricta, sino más como tipo devocional, déjame preguntarte esto, ¿qué hace la falsa profecía en tu vida? Lo que Dios realmente no ha dicho. ¿Qué es lo que viene a ser las palabras que no son lo que Dios realmente ha dicho? Y espero que poderte transmitir la importancia de esto. Es exactamente lo que dice que estaba haciendo Elimas con Sergio Paulo. Número 1, dice que se entrometía. Dice, se entrometió y trataba de persuadir. ¿Qué es entrometerse? Entrometerse entre tú y el mensaje real de Dios para tu vida. Es como un entrometido que está ahí de, o sea, quítate. Porque no me dejas poner atención. Y luego dice, 2, trataba de persuadir. ¿Qué es persuadir? Es inducir, moverte, obligar a algo. ¿A qué? A lo que sigue. A no prestar atención. A que no prestes atención. O sea, estás bien concentrado, el mensaje está claro, pero en eso llega a tu mente ese falso mensaje y lo único que hace es roba tu atención. Y no estoy diciendo que te distraigas de que, ay, al rato vamos a ir al calcio y no sé qué. No. O sea, estoy hablando de que llega una objeción en tu mente y dices, es que esto no puede ser. Porque a mí me habían dicho que A, B, C, y acá me están diciendo que X, Y, Z. Pero es el mensaje del Señor. ¿Sí? Para que digas así, tratando de distraerte, para que no estés concentrado pues en el mensaje. Tienes el mensaje bien claro, llega ese falso mensaje a distraerte para que digas, sí, ok, Señor, sí. Pero te desvía los ojos, la mente, tu cerebro, tu pensamiento, para que no llegue el mensaje claro. Qué increíble, ¿no? Te voy a platicar y acompáñame a algo, porque te voy a platicar de lo que está en la Biblia. Acompáñame a Génesis 3. Esto ya lo he visto desde el principio. Génesis 3, versículo 1. ¿Ya estás? Dice, Adán y Eva en el huerto, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es lo que Dios le había dicho? No. Dijo, come lo que quieras, de ese no. Y la mujer, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Pausa, dijo que no lo tocaran. Si estudias, te dejo de tarea leer el capítulo 2 de Génesis. Dios no les dijo, no lo toques, Dios les dijo, no comas. Pero yo siempre he pensado que a Adán, porque esa instrucción se la da Dios a Adán, no se la da a Eva. Eva es creada después. Entonces seguramente
Dios, con la autoridad que Dios le dio a los varones en el matrimonio, a Adán le dijo, aquí está tu mujercita, sé muy feliz, felices por siempre, te encargo que le digas lo que ya sabes que tiene que hacer. Entonces Adán le ha de haber dicho, mira, Eva, vas a comer aquí y acá, pero de ese árbol no, porque si comemos de ahí, vamos a morir. ¿Por qué? O no sé, el diálogo que tú quieras, ¿no? No le voy a echar salsa a los tacos, ¿no? Pero Eva, o sea, no comas del árbol, Eva, no vayas a comer de ese árbol lo que Dios dijo. Es más, ni lo toques. Pero así se crean las doctrinas religiosas erradas, con cosas que Dios no dijo, pero que nosotros como humanos decimos, es que tiene que ser así. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿No? Volvamos al verso 3. Dice, termina Eva, dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 4, aquí está el limas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Te fijas? Persuasión, entrometerse, robar la atención, tratar de convencerte de que lo que Dios te está diciendo no es, cuando es la verdad que va a salvar tu vida y tu alma. Entonces, 4, entonces no moriréis, dice 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Y la mujer cae rotundamente en ese proceso y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pobre Eva. Pobres nosotros, porque Adán y Eva están representándonos a ti y a mí como humanidad. Por eso nosotros, como somos simiente de ellos, estamos caídos sin Cristo y necesitamos a un Salvador. Dice, codiciable para alcanzar sabiduría. Y es que es cierto, o sea, nos presentan cualquier bobada y decimos, wow, cuánta sabiduría. Y no lo tragamos. Dice, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, o sea, hasta torombolos nos hacemos. ¿Quién? O sea, hubieras usado hojas de plátano más suavecitas, o sea, roñosas. Hasta el pecado nos hace medio mensos también, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Dice que se hicieron delantales. Si te fijas, es la misma estrategia de Satanás, generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. Y hoy en día estamos igual, y peor tantito, porque estamos en la era de la información, donde cualquier pelado puede dársela de profeta y subir cuánta cosa y discurso en las redes sociales para que te lo creas. Si no queremos ser engañados como Sergio Paulo, necesitas conocer al Dios de la Biblia. ¿Okay? Por último, decía que este hombre trataba de impedir que creyeran. Y creer, no estoy hablando nada más de decir, tratándolo para acá, para nosotros, de, es que yo creo en Jesús. No, estamos hablando de creer toda la Escritura. No solamente las promesas, porque a veces somos muy buenos para memorizar las promesas, sino también creer para asumir sus mandamientos. Ahí está el calor a veces. Creer la palabra cuando te dice que Él ya te ha perdonado y que no tienes que estar cargando como pípila con el recuerdo de tu pecado. Creer que debemos renovar nuestra forma de pensar y tirar a un lado tu forma vieja de ver la vida y las cosas y tomar lo que el Señor te está diciendo, creer sus mandamientos, su palabra, creer en Él, para que también ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para formarla en una iglesia gloriosa. Imagínate el encomiendo que como hombres tenemos. Y también creer para que tu mujer ames a tu esposo como
La iglesia debe amar a Cristo. Ah, no, es que si mi marido no es como Cristo, no lo voy a amar. No, pues si se trata de que lo ames cuando todavía no es como Cristo, sino qué ganancia hay. Entonces, nos encanta creer las cosas sencillas o las promesas, pero a veces menospreciamos creer sus mandamientos, sus encomiendas, lo que nos habla la Escritura de cómo es Él, o que te muestra quién es Él, cómo es su forma de ser, su carácter. Y así viene la falsa doctrina a tu vida, la falsa profecía, el falso mensaje de Dios a tu vida. Quizá ha estado encima de ti por años, tratando de impedir que creas la verdad. Y sabes, Satanás no se nos va a presentar con cola, cuerno y una pata de chivo y otra de no sé qué. O sea, no necesariamente se te va a parecer así. Se te va a tratar, se te va a parecer para que tratemos, fíjate esto, la palabra como si fuera un fin. Voy a tratar de explicar esto. Y no como un medio. O sea, que trates la palabra como, sí, estudio la palabra, pero no como un medio para conocer a Dios. ¿Sí? Porque conocer de todo, saberte de pe a pa, saberte los comentarios, saberte el griego, el arameo y quién sabe qué, y lo que dice fulano y lo que dice perengano, todo eso, nada más a nivel de conocimiento, no te sirve de nada. Estamos fritos. Estamos fritos. Y estoy leyendo un libro que se llama Llamado Peligroso, donde estoy leyendo de pastores y pastores y pastores, caso tras caso, tras caso, tras caso, tras caso, de cristianos y líderes y pastores, que se saben de pie a pa todos, pero no tienen un corazón que se derrite como mantequilla en este sartén. ¿Sí? Si tú y yo leemos, y yo les he dicho, hagamos meditación, preguntémonos, pero si nos quedamos nomás en ¿quién dijo esto? No, pues Bernabé. ¿Y a quién se lo dijo? No, pues se lo dijo a Saulo. ¿Y cuándo pasó? No, pues por allá en la iglesia de 1800. Y nos quedamos hasta ahí. Pero no nos estamos haciendo las preguntas correctas y profundas que hacen que tu vida se ponga delante del espejo de la Escritura. No va a servir de mucho. Tú y yo tuviéramos que hacernos preguntas después de meditar. Y sí, preguntar, ¿quién lo dijo? Pedro. ¿Lo dijo Dios o lo dijo Pedro? No, lo dijo Pedro. ¿Cuándo porque eso te ayuda a entender el contexto. Pero las preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer también es, a ver, ¿hay algo a lo que me está invitando la Escritura? ¿Sí o no? ¿Hay algo que me dice que tengo que hacer o que Dios quiere que haga algo, que Dios me está hablando de que deje de hacer algo? ¿Sí? O otra pregunta, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que yo hice algo como lo que está aquí escrito? La última vez que yo raya, y ahí pon lo que el Señor te está hablando. ¿Debería de esto o debería de esto otro? Tú, porque tú estás delante del Señor. ¿Me explicó? Y yo tengo una encomienda para ti el día de hoy. Y si me estás oyendo en la grabación, tengo una encomienda para ti. Ahora que sabes cómo opera Elimas, Bar Jesús o la serpiente del Edén, no te dejes. No te dejes. No permitas que esto se diluya en tu vida cristiana. En la guerra, muchas veces con solo ver cómo actúa el enemigo, te lleva a saber cómo estar listo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy que sabes cómo actúa este falso mensaje, que puede ser tan sutil como algo que veas en las redes sociales, y ya metió en jaque tu fe, ponte las pilas y medita, estudia al Señor, pero hazte las preguntas personales. Es la diferencia entre alguien que sabe un chorro y un montón, o sea, puede hablar cristiañol así por todos lados, ¿no? Pero su vida no cambia, sigue igual de corajudo, sigue igual de envidioso, sigue igual de ladrón. Así como Satanás también se sabe la Escritura y se la decía Jesús. Entonces hoy estás listo ante esta situación. El día que estemos en el cielo, me voy a lavar las manos como Poncio Pilato. No, no es cierto.
Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí está, clic, el momento en que la Escritura le cambia el nombre a Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Oye, pues yo decía, no nos asustemos que lo llamó hijo del diablo, porque a veces decimos, oye, pues es que claro, es mago, esotérico, claro, hijo del diablo. No, o sea, hijos del diablo somos todos aquellos cuando no hemos creído en Jesús. Jesús lo dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, les decía a los fariseos que no creían en él. Pero cuando creemos, recibimos un espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre, ¿no? Dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Fíjate lo que le dice, haz de cuenta que le está hablando a la serpiente del Edén. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Wow. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Me encanta la misericordia de Dios, incluso en nuestros momentos más oscuros y piratas de nuestra vida. O sea, yendo en contra del Evangelio, y cae el juicio de Dios sobre él por un rato. Así como si Dios dijera, te voy a dar una nalgada, vas a llorar media hora y luego se te va a quitar. ¿Cachaste? Dice, no verás el sol para siempre. No, le dice, no verás el sol por algún tiempo. Para que reflexiones. Te va a doler un ratito. Pero mientras me encanta la misericordia de Dios, me aterra la frialdad que podemos tener tú y yo de cero arrepentimiento de nuestros pecados. Fíjate, este hombre cae en la oscuridad y en vez de caer de rodillas diciendo, Pablo, ora por mí porque me quedé ciego, soy un tonto, ayúdame, por favor. No, inmediatamente dice, ayúdenme, estoy ciego. O sea, cero. Y ahí se queda, sin arrepentirse, sin Cristo, sin vida eterna. En la Escritura ya no habla nada de él. Y yo decía, ¿qué necesitamos para realmente arrepentirnos de nuestros pecados? O sea, ¿Dios necesitará enviarnos ceguera, cortarnos el tren que traemos? A veces sí. Y no nos sorprendamos que a veces cuando oramos por una persona para que Dios tenga misericordia y se arrepientan, y Dios se los va a llevar hasta el fondo. Porque hay veces... No, yo estoy predicando, no tú. La Siri. Se los va a llevar hasta el fondo. Y como creyentes, ya creyentes en Cristo, no estoy hablando de que vas a perder tu vida eterna, porque la salvación la da el Señor, y si Dios la da, nosotros la recibimos y nadie nos la quita. Pero a veces somos tan tercos con algún pecado, y lo único que estamos haciendo es trayéndonos dolor a nosotros mismos y a la gente que está a nuestro alrededor. Me impresiona la vida, la justificación que Dios le dio a el sobrino de Abraham, Lot, viviendo en la podredumbre de Sodoma y Gomorra. Y Dios, por la intercesión y su gracia sobre su vida, la intercesión de Abraham y la gracia, va, lo rescata para sacarlo de ahí antes de que caiga el juicio de Dios. Y se destruye toda la ciudad, y él y sus hijas se van a vivir a una cueva, y después practica el incesto ahí. O sea, qué cosa tan más bárbara de costumbres, de vida. Y es una persona que tú ves en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice, por la fe halló justicia, fue salvo. No lo vamos a encontrar en el cielo, pero cómo hizo sufrir a su familia por tomar la decisión de ir a vivirse a una ciudad donde no debió jamás de haberse ido. Entonces a veces como creyentes somos bien tercos. Y versículo 12 termina la historia ahí por hoy. Entonces dice el procónsul, volviendo a Hechos 13, verso 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido,
creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y ahí te va. ¿Qué fue lo que convirtió el alma de Sergio Paulo? De hecho, hay ruinas, no sé si en los tours han visto, pero estuve investigando y hay rocas, porque los romanos eran muy dados a tallar y dejar inscripturas y así. Hay rocas donde apela y se demuestra que toda la familia del gobernador con su esposa y sus hijos se convirtieron a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo que Sergio Paulo se convirtiera? La ceguera que cayó sobre este Bar Jesús. Ahí está, mira, vuelve a leer conmigo el verso 12. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. ¿Qué fue lo que convirtió el alma de Sergio Paulo? ¿Qué es lo que va a convertir tu alma y la mía? La doctrina del Señor, su palabra. No fue el milagro de la ceguera. Como hemos leído muchas veces el Salmo 19, acerca de la suficiencia de la palabra, dice, el mandamiento de Jehová es perfecto, que convierte el alma. En la medida que tú meditas en la Escritura, el Señor va a lavar tu vida si te haces las preguntas correctas. Entonces, yo no sé cómo estás ahorita, pero me he sentado en la mesa de algunos de ustedes a cafecear y cenar o comer. Y algunos de ustedes me han dicho, la verdad es que yo me sentí estafado por el Evangelio. Y yo no sé si a ti te han defraudado, déjame decirlo así, en la iglesia. Pero el asunto es, puedes volver a la raíz. Si te has sentido defraudado de un falso evangelio, vuelve a la raíz de la verdad, a Cristo, a su palabra. No estoy hablando de semilla. Estoy hablando de Cristo, de su palabra. Qué impresión que uno de los mensajes a las iglesias del Apocalipsis se la da a la iglesia. Y le dice, iglesia, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Pareciera que es un mensaje para el que está allá sin Cristo, afuera. Pero en realidad se lo está dando a la iglesia. ¿Por qué? Si se supone que tienen el Evangelio. Por todo esto que hemos hablado el día de hoy. Por nuestras propias ideas que se convierten en doctrinas y cosas raras. Entonces, Dios está tocando la puerta. Hoy, ahorita, esto que estamos oyendo es Dios diciendo, ponme atención. Pon atención a mis palabras. Estoy tocando y dice, si tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Te voy a mostrar los tesoros más profundos de mis palabras para tu vida, de mis dichos que van a cambiar tu vida hoy y para toda la eternidad. Entonces, y obviamente, si alguno está aquí en una postura de no conocer ni a Cristo, porque a veces pasa que dices, oye, yo creo que ni conozco al Señor. Y estamos como el procónsul, como Sergio Paulo, que has oído, pero te has distraído y te has creído otras verdades. De nuevo, también tienes la oportunidad hoy de venir y tomar lo que dice la Escritura. De nuevo también, Dios toca la puerta para ti. Si la oyes, déjalo entrar. Déjalo entrar. Y va a venir y va a ser morada contigo y te va a mostrar el tesoro de su corazón, que son sus palabras. ¿Qué tal si oramos para ponernos a cuentas delante del Señor, para ponernos dispuestos a sus palabras? Padre Santo, te damos gracias por este día, por hablarnos a través del estudio de tu palabra.